Muchas veces buscamos el consejo en una persona, en lo que publica en las redes, pero hoy queremos buscar el consejo más sabio, el consejo del Señor, porque su palabra no miente, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que yo te pido, Señor, que en esta mañana nos hables con esa espada de doble filo. Conoces las intenciones de mi corazón, conoces las motivaciones, conoces lo que cada uno de los que estamos aquí estamos cruzando. Y por eso, Señor, te pedimos que a través de tu palabra seas propicio. En el nombre de Jesús, renuncio. Quiero que usted por favor renuncie conmigo. Renuncio a todo distractor, a todo pensamiento en contra de la voluntad del Señor, y conecto mi corazón y mi mente con su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice la Biblia que para Dios nada es imposible. ¿Cuántos pueden declarar eso conmigo en esta mañana? Para Dios no hay nada imposible. Y una de las cualidades que este versículo realza y que nos asombra a todos nosotros es el poder de Dios. ¿Ustedes han sido asombrados por el poder de Dios en sus vidas? Así que no sé por qué situación usted pueda estar cruzando, una situación difícil esta semana, pero no hay situación que Él no pueda cambiar y transformarla para nuestro bien. Escúcheme bien, no hay un conflicto que el Señor no pueda resolver. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nada ni nadie que pueda detener al Señor cuando Él se propone darnos la victoria en medio de cualquier batalla. ¿Cuántos lo pueden creer? Estoy haciendo afirmaciones y declaraciones acerca de la omnipotencia de Dios, de lo extraordinario, de lo glorioso, de lo invencible que es nuestro Dios. Él está por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier veredicto, por encima de cualquier declaración médica o jurídica. Él es el Señor y no hay nada imposible para Él. Así que en medio de la pelea que tú estás librando por este tiempo, quiero que tú invites al Señor para que se meta a tu batalla. Pídele a Dios que Él entre y sea el príncipe de los ejércitos del pueblo de Dios. Porque cuando tú le pides al Señor que Él entre en esa batalla, no hay forma alguna de que tú quedes derrotado. No hay manera, por más desalentador que pareciera el panorama, por más difícil que esté la situación en el ring, de que tú pierdas. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a ser más que vencedores. Pero eso sí, asegúrate de que aquello por lo que estás peleando sea la voluntad del Señor. Porque una cosa es pelear con Dios y otra cosa es pelear en contra de Dios. Hay cristianos que oran en contravía de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso? Hay cristianos que hacen oraciones contrarias a la voluntad de Dios. Muchas oraciones son motivadas por sentimientos engendrados en el alma del cristiano y no en su espíritu. Por eso es importante la oración en lenguas, porque la oración en lenguas nos sintoniza espiritualmente. Oraremos en el espíritu. Por ejemplo, hay personas que están orando para que el matrimonio de mi amante se destruya. ¿Peleará Dios por una causa así? No. Hay personas que están orando para que ministerios o iglesias se destruyan. ¿Estará Dios en esa pelea, comprometido en esa lucha? Cuando lo que el Señor dice es que todos deben proceder al arrepentimiento para que puedan ser salvos. Hay personas que están orando para que se le acabe la empresa a su enemigo
o a su vecino. Y son oraciones engendradas en la carne, pero no en el espíritu. Por eso me gusta el consejo de Gamaliel, un hombre sabio que fue consultado en Hechos capítulo 5, versículo 38, porque el cristianismo se estaba multiplicando vertiginosamente y vinieron los judíos, los principales sacerdotes de la época, las autoridades, y le dijeron: Gamaliel, ¿qué hacemos? Y miren lo que él responde: apártense de esos hombres, o sea, no los frieguen más, no los molesten, déjenlos, porque si lo que ellos están haciendo es obra de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podrán destruir. Cuidado, no sea tal vez que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Así que asegúrese de que la pelea donde usted le está diciendo al Señor que Él entre, sea una pelea por algo que es la voluntad de Él para su vida. Y tranquilo, si Dios le habló y si Dios le dio una promesa, nadie la va a poder destruir. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que si sientes que algo que es de Dios, algo que Dios te dio, por ejemplo tu familia, por ejemplo tu llamado, tu ministerio, tu salud, Dios te lo dio, tus hijos, Dios te los dio, y de repente van a haber ocasiones en las que vas a sentir amenazado eso que Dios te dio, amenazada esa promesa que Dios te dio, amenazado por vientos de destrucción. Entonces es allí donde mi consejo para ti es: mete a Dios en tu pelea. Dígaselo a su vecino, por favor: meta a Dios en su pelea. A Él le gusta que tú lo invites a defenderte, a que Él te defienda y a pelear por ti. Así como a un papá le encanta que su hijo venga y le diga: papá, ayúdame en esta pelea. En los escenarios deportivos usted sabe que hay equipos que cuando el rival es difícil hacen contrataciones, ¿no? Lo que se llaman fichajes o refuerzos. Pues nosotros contamos con el príncipe de los ejércitos de Israel. Él es nuestro mejor fichaje. Dios promete en su palabra que si nosotros le pedimos que se meta en nuestras batallas y nos defienda, entonces Él nos dará la victoria. Así que podemos declararlo con fe en esta mañana. Así lo hizo Moisés en Éxodo capítulo 14. Versículos del 13 al 14, Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén a eso? Porque escúcheme, los egipcios, los enemigos, los contendores, los problemas que los han rodeado, nunca más los volveréis a ver. Me gusta ese nunca más. Dígalo conmigo: nunca más. Nunca más. ¿Y por qué? Versículo 14: porque el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dígaselo a su vecino: tranquilo. Y es impresionante porque cuando Moisés declaró esto al pueblo, inmediatamente usted puede leer en su casa el capítulo completo. El ángel de Jehová se puso en medio de los ejércitos de Egipto, trastornó los carros de caballo y los terminó ahogando en el mar. Todo porque Moisés hizo una declaración: el Señor peleará por nosotros. Así que, amados, Dios quiere venir a pelear a favor de tu matrimonio, a favor de tu vida financiera, a favor de tu empresa, de tus proyectos, de tu visión académica. Dios quiere que estés tranquilo, porque Él va a pelear por ti y la victoria en Él la tenemos garantizada. Dios pelea por nosotros. Diga conmigo: Dios pelea por mí. Número 1, en el desierto. Te encuentras en un desierto. Tú puedes ir a porciones bíblicas donde Dios peleó por su pueblo cuando éste estaba en el desierto. Deuteronomio capítulo 1,
Versículo 28 al 30. ¿A dónde subiremos? Comenzaron a decir los israelitas. Nuestros hermanos, los informantes, han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Sus ciudades son grandes, amuralladas hasta el cielo. Allí están los hijos de Anac, que eran gigantes. Entonces les dije, escuchemos las palabras del Señor: no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por ustedes. Así que aquellos que están en el desierto, confíe. No tenga temor del tamaño de sus dificultades, tal vez del saldo bancario en su contra. Y me estoy predicando a mí mismo, sino que creamos y confiemos en que el Señor peleará por nosotros. Era necesario que esta generación que había nacido en el desierto y que sería finalmente la que se introduciría en la tierra prometida, aprendiera lecciones espirituales. Porque recuerde, la gente que nació en el desierto jamás tuvo experiencia militar de ningún tipo, pero sí era necesario que aprendieran principios espirituales para saber hacer la guerra. Ahora, ¿cuántos se encuentran en medio de una pelea en sus vidas? Una pelea espiritual, una acechanza, una amenaza, una situación. Pues bueno, anímese, porque la única forma de conocer al Dios que pelea por nosotros es estando en medio de un escenario de batalla, de contienda, de confrontación. Cuando Dios va contigo y está en tu guerra, no importa el tamaño de tu enemigo, ni lo grande del reto, ni la dimensión, ni la ventaja que el enemigo tenga sobre tu vida, porque la victoria es del Señor. Por eso Moisés reunió al pueblo y le recordó que Dios pelea por ellos. Si me gusta algo, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y hay guerras espirituales que se ganan ejerciendo el doble rol. ¿Quiénes debían salir a la guerra? Los reyes. Pero nunca salga una guerra sin primero no tener una palabra. Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Fascinante esta porción. Cuando salgas a la guerra, tarea de reyes, de nosotros, contra tus enemigos, y de repente ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, ¿quién se pondrá en pie? El sacerdote. Somos reyes y somos ¿qué? Sacerdotes. Antes de ir a la guerra, busque una palabra. Esta mañana Dios nos está dando una palabra para ir a la guerra. Usted está escuchando la voz de nuestro sacerdote, de nuestro intercesor, para salir a la pelea confiados en que en Él tenemos la victoria. Oye bien, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis. ¿Conocen los azorados? Ni tampoco os desalentéis, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear contra tus enemigos y para salvarte. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por su palabra? Ya podríamos terminar la predicación, porque ya nuestro corazón ha sido nutrido de una fe y de una fortaleza para enfrentar nuestras batallas. Dios pelea por nosotros en el desierto, pero ojo, también Dios pelea por nosotros en la conquista y en la expansión. ¿A qué me refiero? A que el enemigo no quiere que usted avance, a que el enemigo no quiere que las promesas de ensanchamiento que Dios le ha entregado alcancen su vida. Y por eso, cuando Dios decide bendecir a alguien, el enemigo quiere conflictuarlo, quiere generar crisis, caos, para desanimarlo y para que no luche ni para que combata. Segunda de Crónicas 32:7. El rey Ezequías está siendo rodeado por Siria
Sanaquerib, un enemigo del pueblo de Israel, amenaza con destruir al pueblo. Y viene una palabra de parte del Señor: esforzaos y animaos. No tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué bueno que no confiamos en nuestro brazo, sino en el brazo del Señor. Cuando el pueblo escuchó esto, dice allí, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuántos tienen confianza en las palabras del Señor? Es Dios quien en esta mañana nos está hablando, nos está fortaleciendo y nos está dando su instrucción y su promesa. Por eso, qué bueno que usted venga el primer día de la semana, porque no es el lunes, el primer día de la semana es domingo. Venimos a darle la prioridad al Señor. Venimos primeramente a escuchar la voz del sacerdote, quien nos equipa. Usted no tiene una actividad más importante que venir a escuchar la voz del sacerdote, la voz del Señor, que nos instruye y nos prepara. Y también un escenario que tiene todo que ver con este momento histórico que cruzamos como nación. El Señor pelea por nosotros en la reconstrucción. Esta es la etapa por la cual Colombia está pasando. La etapa de la reconstrucción. Se han levantado los escombros, se han hecho balances de las víctimas del terremoto, pero ahora llega la reconstrucción, y como lo compartí en mi mensaje de hace 8 días, no estoy hablando solamente del terremoto físico, sino del terremoto que cada uno de nosotros ha venido enfrentando por este tiempo. Nos estamos levantando. El Señor, nuestro rescatista, ha venido, nos ha sacado de los escombros del pecado, del mundo, del dolor, de la tragedia, y ahora tenemos que levantarnos con mayor fuerza en el nombre de Jesús y reconstruirnos. Nehemías fue un hombre que fue conmovido profundamente cuando le contaron lo que había ocurrido en Jerusalén, que aunque no vivió un terremoto, fue destruida por los babilónicos, por los asirios, y la ciudad quedó en ruinas, y él recibió el llamado de Dios de reconstruir la ciudad. Y en su tarea tuvo luchas y tuvo peleas que confrontar, y surgieron enemigos. Me refiero a Sanbalat y a Tobías y a un grupo de personas que los acompañaba, personas que se oponían a que la ciudad fuera de nuevo reedificada. Y tal vez usted diga: pastor, sí, yo crucé un terremoto en mi vida, una situación vino y quebrantó muchísimas áreas, pero me quiero reconstruir, me quiero levantar, quiero volver a surgir. Como iglesia estamos en una etapa de reconstruirnos, de resurgir. Y yo agradezco a Dios por sus vidas y por aquellos que han entendido en el ámbito espiritual la importancia de estar juntos y reconstruirnos en la fe y de reconstruirnos como iglesia. Y este mensaje es para la iglesia, pero es también para su vida, para su casa, para su familia, porque usted tendrá en un momento dado que ver a un hijo que se siente bajo escombros, y usted va a tener que darle este mensaje de que Dios pelea por ellos en medio de la reconstrucción. Nehemías 4:8 dice que cuando Nehemías pretendía avanzar en la reconstrucción de Jerusalén, dice este versículo: conspiraron sus enemigos, todos a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Le ha pasado a usted eso? La intención de reconstruir su matrimonio, de reconstruir su vida espiritual, y de repente una posición recia de parte del enemigo. Pues estamos sintonizados con lo que pasaba en aquel tiempo de Nehemías. Y en medio de esta situación, en medio de esta reconstrucción, yo le he dicho que Dios pelea por nosotros en el desierto, Dios pelea por nosotros en la expansión, pero también Dios pelea en la reconstrucción. Y mire lo que el Señor le dijo al pueblo:
Unos versículos más adelante, cuando sus enemigos pretendieron impedir que la obra avanzara. Nehemías 4:20. Dice el Señor: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios peleará con nosotros. Dígalo conmigo, por favor. Porque nuestro Dios peleará. Vamos, corazón del Padre, levante su voz. Porque nuestro Dios peleará por nosotros. Sí, Señor, pelea por nosotros, Señor. Métete en nuestra batalla. Pelea en medio de la reconstrucción de nuestra vida espiritual. Reconstruir nuestro propósito, reconstruir nuestro llamado. Y particularmente en este tiempo de reconstrucción, veo que de nuevo Dios da su promesa, la misma promesa que dio en el desierto, la misma promesa que dio en el tiempo de expansión del pueblo, ahora la da en la reconstrucción. Pero escúcheme, ahora esta promesa viene condicionada, viene con 3 condiciones de uso. Hay 3 aspectos que me llaman la atención de esta porción que acabamos de leer. Y es lo que realmente le da título a mi mensaje en esta mañana: territorio, tiempo y tropa. Que no me gusta la palabra tropa, territorio, tiempo y tribu. Las busqué por T, para que se atesoren en su corazón. Porque Dios dice que Él peleará por nosotros en la reconstrucción, en la nueva temporada, en el nuevo inicio. Sabe, personas allí con sus familias tienen que comenzar de cero. ¿Y quién dijo que Dios no está interesado en pelear cuando debes volver a construir de cero? Él está y quiere pelear. Y algunas personas me preguntan: pero ¿por qué yo veo que Dios le da la victoria a aquel? Que Dios pelea, que Dios respalda a aquel, y a mí no. Bueno, tal vez considerar esos 3 aspectos de los que te vengo a hablar en esta mañana te van a ayudar a posicionarte espiritualmente hablando. Posicionarte, doña Betulia. Posicionarte en lo que Dios quiere para que Él pelee por ti. Para que Él pelee en este tiempo de reconstrucción en tu vida. Estos 3 principios, al estar meditando, porque no vamos a tener el tiempo de disertar quizás todo lo que habría que decir en relación a esto, pero tú lo vas a estar rumiando esta semana. Tú vas a estar considerándolo una y otra vez, y el Espíritu Santo te va a dar sabiduría y te va a dar comprensión y entendimiento de estas verdades y de estos principios. Número 1, quiero hablar del territorio. Y cuando yo hablo del territorio, estoy hablando del lugar que Dios te ha asignado. En esta porción de Nehemías 4:20, donde el Señor dice: yo pelearé por ustedes, Él lo condiciona y dice: número 1, debes estar en el lugar correcto. Y no es un comercial de la vivienda. Necesitamos estar en el lugar que Dios nos ha indicado, en el lugar donde Dios te ha ordenado que estés. Una de las cosas que debemos comprender con una claridad profunda es que los asuntos espirituales son misteriosamente territoriales. Y quiero hablar en contra del nomadismo de la iglesia. Usted sabe quiénes eran los nómadas, ¿no? Personas que cada rato estaban cambiando de lugar. No se establecían en un mismo territorio. Y veo que eso es peligroso. Y por eso el Señor habla y dice: en el lugar que yo te he ordenado, en el lugar donde yo te he sembrado, en el lugar donde yo te he puesto. Usted tiene que permanecer en el lugar donde Dios le plantó, para que usted vea pelear al Señor sus batallas. En el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, los primeros versículos del libro de Salmos, dice: bienaventurado, bendecido. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Dice: bendecido el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos.
Si usted está siendo aconsejado por malos, está en el lugar incorrecto. Dice, tampoco está en camino de pecadores. Si usted vive rodeado de personas que pecan, tarde o temprano el pecado de ellos les va a alcanzar. Por eso debe salir de ese lugar. No es su territorio. No puede estar en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está la delicia de este hombre. En su ley medita de día y de noche, y será como árbol, dígalo conmigo, plantado, establecido junto a corrientes de aguas. Y por eso dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos se van a preparar para una nueva temporada de prosperidad de parte del Señor? Todo lo que hagas, tu reconstrucción, los nuevos edificios, la nueva ciudad, los nuevos cimientos, los nuevos fundamentos serán prosperados por el Señor. Y esto es tremendo, que la Biblia diga, su hoja no caerá. Porque todos los árboles, biológicamente hablando, tienen una época donde sus hojas caen según la estación. Pero nosotros, su iglesia, no vivimos de acuerdo a las estaciones de este mundo, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Pídele a Dios que Él se meta en tu pelea. Y una de las cosas que debes tener muy presente es la necesidad de estar plantado, enraizado, comprometido, haciendo parte activa del lugar donde Dios te ha colocado. Mire, en el Antiguo Testamento, todo el tema del Antiguo Testamento tiene su fundamento en la tierra. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? De una tierra que Dios prometió a un pueblo que se la entregaría, de Canaán. Podemos decir, Dios estaba obsesionado con que su pueblo tomara posesión de una tierra que Él le había asignado, no de otra tierra, de Canaán. Todo gira alrededor de la tierra, los enemigos, los opositores, la leche que fluye, en la tierra que fluye leche y miel. Todo está alrededor de la tierra. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás en el lugar de la voluntad de Dios para tu vida? Porque ¿cómo puedes pedirle a Dios que pelee tus peleas si estás en silla de escarnecedores, si estás en lugar de pecado, si estás en lugares donde su nombre no es glorificado? Y mucho cuidado, porque el hecho de que tú te encuentres en el territorio que Dios te ha entregado no garantiza que no va a haber problemas. En ninguna parte de la Biblia usted se da cuenta que Canaán estuvo tranquilo. Tuvo luchas, tuvo adversidades, pero en cada prueba pudieron conocer a Dios como el Dios que peleaba sus batallas. En Proverbios 27:8 dice, como ave errante que deja su nido, así es el hombre lejos de su hogar. Y cuando me refiero a estar lejos del hogar, me refiero a estar lejos de la hoguera, del lugar donde eres provisto de calor, del abrazo de familia, del amor, de la palabra, de la instrucción, de la dirección. Cuidado, porque hay muchos errantes, muchos equivocados, porque han dejado el territorio, porque han dejado el lugar que Dios les ha asignado. Tal vez por una incomodación, tal vez por un desacuerdo, tal vez por una situación, gracias Lili, por una situación que de repente te llevó a tomar malas decisiones. Y es peligroso, es errante, porque personas que toman decisiones de dejar su territorio no se dan cuenta, pero dejan de estar de repente sin cobertura. Y como dice el viejo adagio, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay algunas razas de los perros, para los que les gustan los perros, que son territoriales. Es decir,
Tienen asignados un territorio donde ellos pueden volverse peligrosos, violentos, agresivos. Pero si usted coge ese perro, sin importar su tamaño, y lo coloca en un hábitat que él desconoce, entonces el perro ni ladra, se cohíbe, se restringe, se atemoriza. ¿Por qué? Porque ha perdido cobertura, porque se ha salido de la autoridad que Dios le ha asignado. Y por eso es errante, y por eso se equivoca, y por eso va de error en error. Y por eso a veces los animales son más sabios que los hombres. En Deuteronomio 1:8 el Señor dice: mira, yo te he entregado la tierra. Ahora pregunto, ¿cuál tierra? Canaán. Iglesia, hay una tierra para ti, hay un territorio para ti, hay una promesa para ti. Pero cuidado, porque algunos, por no ser fieles en la tierra que Dios les da, ¿sabe qué pasa? Comienzan a ambicionar y a desear otras tierras. Deuteronomio 2:4, Dios les acaba de decir que les entregó Canaán, pero luego ellos pasan por una tierra que tal vez parecía más bonita, más frondosa, más fructífera, más lujosa, más famosa. Y el Señor les dice, tremendo, cuando pasen por ese territorio, por el territorio que yo le asigné a Saúl, tengan cuidado, no se metan con ellos, pues yo no les daré la tierra que le di a ellos, porque yo se la he dado a ellos y no a ustedes. Hay territorios que ya han sido asignados de parte de Dios a otros. Ese territorio no te pertenece. Dígaselo a su vecino con una sonrisa: no te pertenece. Porque es que en ocasiones queremos tener lo que otros tienen. Y en esa intención abandonamos a Canaán. Abandonamos la tierra donde Dios prometió que allí fluirá leche y miel, provisión y bendición. Tienes que estar en el lugar donde Dios te ordena, en tu ciudad, en tu país, en tu empresa, en tu iglesia, en la familia donde Él te sembró. Por eso te puso bajo la cobertura, no solamente de sangre, sino la cobertura espiritual. Dios es un Dios territorial. Y hay gente que está obsesionada con la tierra de Saúl. Pastor, pero no entiendo. Un ejemplo, el adulterio. Dios te dio tu Canaán, pero de repente te pareció más bonita la tierra de Saúl. Cuidado, no te pertenece. Dios te ha dado una tierra en la que el Señor quiere que tú seas fiel, que te plantes allí y podrás fructificar y tu hoja nunca caerá. Puede que esa otra tierra de Saúl luzca bien, se sienta bien, te hace sentir cosas ricas, pero es peligroso porque Dios no te la ha entregado. El que tenga oídos para oír, que escuche. Y personas que están en una tierra ajena, a veces algo tiene que morir en ese lugar para que vuelvan al lugar de la bendición. ¿En qué estoy pensando? En Abraham. Génesis 11, 31 al 32, usted sabe que el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A Canaán. Claramente la Biblia lo dice. Salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero algo pasó. Llegaron a Harán y tal vez Harán, oiga, aquí está más bonito, aquí la música se escucha mejor, ve, aquí está todo más full, más play, y se quedaron allí. Harán era una ciudad de paso a Canaán, pero hay lugares de paso donde usted decide quedarse, y esa no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo Dios lo saca a uno de una tierra que no le pertenece? Permitiendo que algo muera. Versículo 32. Fueron los días de Taré, el papá de Abraham,
205 años y murió Taré en Harán. Y es interesante, cuando muere Taré, ellos como que se despabilan y oiga, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos fuera de la tierra que Dios nos ha entregado, porque el destino de Dios es que vayamos hacia Canaán. Pero tal vez algunos están en Harán. Y por eso usted se ha dado cuenta que hay cosas que se están muriendo. Noemí se salió de la voluntad de Dios porque abandonó su territorio en tiempo de prueba. Empezó a faltarle pan. Y la mayoría del pueblo se quedó allí en medio de esa prueba. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son mis discípulos porque han permanecido conmigo en mis pruebas. Y no sé si alcance porque el tiempo está avanzando, pero uno conoce la gente en la prueba. Uno se da cuenta la calidad del corazón de la gente en la prueba. No en los días de gloria, no, en los días de prueba. Y Noemí fue una de ellas. Uno que junto con su familia salieron y fueron a un territorio que Dios no les había asignado. Me refiero a Moab. Por eso digo, el hecho de que usted esté en el territorio que Dios le ha entregado no lo exime de pruebas, no lo exime de dificultades, no lo exime de tener ciertas luchas, y le garantiza que Dios peleará sus batallas. Por eso asegúrese de estar en el territorio que Dios le ha asignado, aunque haya momentos de tensión, de prueba, de escasez. ¿Qué pasó con Noemí? En Moab murió su esposo, murieron sus hijos. Algo tuvo que morir para que ella retornara de nuevo al territorio que Dios le ha asignado. Habrá momentos de tensión, de prueba, de escasez, y todos esos momentos tienen como propósito que tú retornes al lugar del propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el lugar más seguro es el lugar donde Dios te ha ordenado estar. La mujer encorvada de Lucas capítulo 13 versículo 10 permaneció muchos años en la sinagoga, y un día llegó el Señor Jesús y la sanó. Ella estaba bien posicionada. El Señor peleó por ella porque ella estaba en el territorio que Dios le había asignado. Y alguien me puede decir: pero bueno, Dios está en cualquier parte. Dios está en cualquier parte. Sí, Dios está en cualquier parte, pero solo se manifiesta en el lugar donde Él te ha ordenado estar. Algunos dicen: es que me queda más cerca, es que no tengo que coger bus, es que no tengo que incomodarme, es que me dan más opciones de horario, lo que sea. Pero no daremos a Dios sacrificio que no nos cueste. El territorio es clave para el desarrollo del propósito de Dios para tu vida. Hay un campo de acción donde Dios te necesita. Jonás fue desobediente, y mientras Dios le dijo: ve a Nínive, él cogió en dirección contraria. Por eso se lo tragó un pez. En cambio, Elías permaneció en el tiempo de hambre en el arroyo de Querit. Y cuando el arroyo se secó, Dios siguió sosteniéndolo, porque estaba precisamente en el territorio que Dios le ha asignado. Salmo 92, versículos 10 al 14. Dice la Biblia: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Victoria. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro. ¿Por qué? Versículo 13: porque han estado plantados en la casa de Jehová. Por eso allí florecerán, y aún en la vejez, ¿cuántos son viejitos aquí? Estarán vigorosos y fuertes. Aspectos para tener en cuenta para que Dios pelee por nosotros. Número 1, el territorio. Número 2, el tiempo. Eso es lo que necesito en esta mañana: tiempo.
Algo dijo el Señor. El Señor dijo: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnanse allí, porque yo pelearé por ustedes. El lugar, ya lo hablamos, el territorio. Pero también, ojo, cuando escuches el sonido de la trompeta. ¿Eso de qué me habla? Del tiempo. No antes de que suene la trompeta, pero tampoco después. Hay un tiempo para que Dios se levante y pelee nuestras batallas. Y algo que no nos gusta: no es mi tiempo, sino el tiempo de Dios. La trompeta bíblicamente hace referencia a una convocatoria. Ayer mi esposa me compartía acerca de cuando tocaban el shofar y venían y se congregaban. Bueno, así será la segunda venida del Señor, ¿saben? Así será. Sonará la trompeta y en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, en un momento, hay un momento para todo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Miren, yo les he entregado la tierra, entren y posean la tierra. Acá está la promesa entregada. Pero quiero ir al versículo 26, 27. Sin embargo, Dios les dio la promesa, pero sin embargo, ellos no quisieron subir. ¿Qué no quisieron ellos? Subir. Antes fueron rebeldes, pues no y no. Y murmuraron en sus tiendas cuando pensaban que nadie los escuchaba. Es que Jehová nos aborrece. Ellos no quisieron. Y tremendo esto. Son detalles de la Biblia que uno a veces pasa por alto. Dios les entrega la tierra, les dice: vayan y poséanla. Ellos no quisieron. Pues no. Y luego caen en cuenta de que la embarraron. Versículo 41. Respondieron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así que nos vamos a armar y vamos a ir y a conquistar esa tierra. Y Jehová les dijo: ¡hey! Díganles que no suban ni peleen, pues no estoy entre ustedes. Si ustedes suben, serán derrotados. Yo les había dicho que tomaran la tierra, pero ¿cuándo? En ese momento. No cuando usted quiera, cuando Dios quiera. En el tiempo de Dios. ¿Y qué pasó? Que ellos altivos dijeron: no, pues vamos a ir. Fueron derrotados. De alguna forma Dios les dijo lo que algunas veces personas nos dicen: pues ya no. Se cerró la ventana de oportunidades. No podemos ser personas vacilantes. Si Dios nos ordena hacer algo, tenemos que hacerlo cuando Él nos lo indique. Porque puede que cuando usted ya lo quiera hacer, puede que Dios ya no quiera. ¿No le ha pasado a usted eso en algunas relaciones? Que usted estuvo diciéndole a esas personas: mire, restituyamos, mire, restauremos, mire, sanemos. Y luego de un tiempo, cuando ellos quisieron, ya se cerró la oportunidad. Que no nos pase lo que le pasó a Moisés cuando mató al egipcio antes de tiempo y le costó 40 años en el desierto. Por eso es muy importante conocer el tiempo de Dios. Y no hay un método, solamente comunión con Dios, escuchar la voz de Dios. Segunda de Samuel 5, 22 al 25. Los filisteos acamparon en el valle y David consultó al Señor y el Señor le dijo: no subas. Por eso el secreto, ¿cuál es? Comunión con Dios. Escucha a Dios, aparte tiempos como los de esta mañana para escuchar la voz de Dios, que tiene que darnos como congregación y que nos alineará con lo que Él nos dice en el secreto personal a cada uno. Dios le dijo: no suban. Pero en el versículo 24 le dice algo relacionado con el tiempo. Cuando desde las copas de los árboles escuches el sonido de tropas que avanzan para atacar, ahí sí debes actuar rápidamente, porque en ese momento, ¿en qué momento? En ese momento
el Señor irá al frente de ti, peleará por ti y derrotará a tus enemigos. ¿En cuál momento? En el momento de Dios. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Dios. David obedeció al Señor, versículo 25, y derrotó a los filisteos. ¿Qué hizo David? Obedeció en el tiempo de Dios. Yo estaba orando mucho por el matrimonio de Carlos y Mariluz. Yo no sabía si los iba a casar, la verdad. Y hoy llegan con una noticia tremenda. Yo dije, aleluya. El pastor, le tenemos noticia. Le dije, ya no se casan. Dice, sí, pero no todavía. Le dije, entonces el otro año. Dijo, sí. Y eso es una buena señal, porque no es el tiempo de Carlos, no es el tiempo de Mari, ¿cierto? No es el tiempo mío, es el tiempo del Señor, porque Dios pelea por ustedes. Hay un tiempo en el cual Dios debe pelear. No es cuando tú digas, es cuando Dios lo diga. El Señor le dijo a David, no te muevas hasta que sople el viento. Y cuando escuches el viento, actúa. Comunión con Dios. El Señor también le dijo a los discípulos, no prediquen hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Sé que no nos gustan los procesos que toman tiempo, pero a Dios les gusta, a Él le gustan los poco a poco. Éxodo 23, 29, el Señor dice, yo no expulsaré a tus enemigos en un año, sino que lo haré poco a poco, porque necesita procesarnos. Él lo hará de acuerdo a su tiempo. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando la nube se detenía, qué hacía el pueblo? Se estacionaba. Y cuando la nube avanzaba, ¿qué hacía el pueblo? Avanzaba. Aprenda a caminar con Dios. Aprenda a conocer el tiempo de Dios. Sintonícese. El compás lo marca Dios, no la gente. Porque imagínense al pueblo, a los guerreros de David que eran terribles, presionando a David, vamos, entremos a la guerra. No, espere, consulto a Dios. Y Dios le dice, todavía no, cuando escuches el ruido. Y la gente, dale, presionándolo. No podemos tomar decisiones presionado por lo que nos diga alguien, sino por lo que Dios nos dice. Por eso dice la Biblia, no se cansen de sembrar, porque a su tiempo cosechará. Iglesia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Él sabía que había un tiempo para todo, y aunque fue presionado muchas veces, él tenía que cuidar el tiempo de Dios, alinear la voluntad propia con la voluntad de Dios. Por eso es que personas que eran sanadas, Él por misericordia las sanaba, y la gente quería salir a decirle a todo el mundo que Jesús era el Mesías, y el Señor le decía, venga, shh, porque mi tiempo aún no ha llegado. Muchos a los 12 años, si fueran Jesús, hubieran comenzado el ministerio, pero Él entendió, mi tiempo no ha llegado, y se fue con José y María y estuvo sujeto a ellos. ¿Por cuánto tiempo? Solamente 18 añitos más. Número 3, mi tercer aspecto, la tropa, la tribu. ¿De quién hablo yo? De la gente que te rodea. 3 condiciones para que Dios pelee por ti: tu territorio, el tiempo y la tribu, la tropa. Allí dice en este versículo, reúnanse allí con nosotros, porque nuestro Dios. O sea, había algo común en esa gente que se reunía allí, que tenían a Dios como su Dios. Rodéese bien. Se refiere a los miembros del ejército con el que tú militas. Hay guerras espirituales que Dios te va a dar la victoria, pero necesitas rodearte bien. Dígale a su vecino, escuche lo que Dios le está diciendo. La gente que te rodea tiene mucho que ver con tu éxito o con tu derrota. Proverbios 13:20. El que anda entre sabios, sabio será, pero el que se junta con necios
saldrá mal parado, dice esta versión. Por ejemplo, si usted tiene una lucha en su fe, lo peor que puede hacer es buscar el consejo de alguien que abandonó la fe. Es absurdo. O usted tiene un problema con su esposa y busca el consejo de alguien que ha tenido 3 matrimonios y se está divorciando. Sea sabio. No permita que gente lo influencie, que no es parte de la tropa que Dios ha asignado para usted. La influencia de las personas a nuestro alrededor son poderosas en lo que nosotros terminamos haciendo, en lo que usted piensa, en lo que usted decide. Por eso es muy importante saber con quién abrimos nuestro corazón. Ahora, también hay momentos donde vamos a ser más vulnerables a la influencia de personas. No es lo mismo que yo salga a tomarme un café con una compañera de trabajo, que yo salga a tomarme ese café cuando yo estoy mal con mi esposa. Porque en ese momento yo estoy, ¿qué? Más vulnerable. Por eso el Señor le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y aquí es donde viene mi punto que les compartí al comienzo del mensaje. Dios va a probar la gente que está a tu lado. Dios te va a dejar saber la calidad de lealtad que hay en el corazón de las personas que te rodean. ¿Cómo lo sé? Porque lo hizo con Gedeón. En Jueces 7, versículo 2 al 7, el Señor iba a pelear por el pueblo, iba a respaldar a Gedeón, pero le dijo un detallito: Gedeón, estás peleando por el territorio correcto. Este es el tiempo en que yo te voy a dar la victoria, pero todavía tienes que depurar la tribu. Hay que depurar la tropa. Hay mucha gente contigo que no es parte de la gente con la que tú conquistarás la tierra. Así que Dios empezó a filtrarlos. Dios empezó a permitir situaciones para que Gedeón se diera cuenta de con quién realmente contaba. Y lo primero que descalificó a las personas del ejército de Gedeón fue el temor. En el versículo 3 dice: quien tema y se estremezca, que madrugue y se vaya para su casa. Entonces Gedeón vino y dijo: ya los temerosos se fueron, ya dejé de rodearme de gente que me infundía temor, ya todos somos gente de fe, estamos listos. Y Dios le dice: no, versículo 4, todavía hay mucha gente. De hecho, el Señor había hecho una depuración previa. En el versículo 2 el Señor dice: hay mucha gente, y si ganan la batalla, la gente va a decir que fue por ellos y no por Dios. Así que también, juntamente con los temerosos, ¿a quien también sacó? A los orgullosos. Y luego el Señor le dice en el versículo 4: aún hay mucha gente contigo, Gedeón. Escuche bien esto: llévalos a las aguas y allí yo te los probaré. ¿Quién los iba a probar? Pero ¿quién los tenía que llevar a las aguas? Tú. Gedeón los tenía que colocar en situaciones de presión. Había hambre, había sed, había cansancio, y los puso frente a una fuente de agua. Y ahí se reveló quién era quién. Al final, versículo 7, el Gedeón dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y te entregaré los madianitas. Orgullo, temor y quedarse en medio de la prueba, no pasar la prueba. 3 características que hicieron que Dios depurara al pueblo. Tú no puedes avanzar con gente que te mantiene atado al temor, ni con gente orgullosa que compite en tu corazón por el trono de Dios, ni con gente que en medio de la prueba no la pasa. Hay que pasar la prueba
con altura. Revisa bien quién está en tu tropa. Y quiero, ya para finalizar, ir al ejemplo de Josafat. Josafat fue un rey considerado por la Biblia como un buen rey. En 2 de Crónicas 18:1 dice que Josafat tenía riquezas, gloria, pero algo pasó. Cometió un error. No fue idolatría, no fue inmoralidad. Emparentó con Acab. ¿Quién era Acab? El rey más perverso de Israel. Él hizo que su hijo se casara con Atalía, la hija del rey. Tal vez Josafat estaba deslumbrado con su nuevo mejor amigo. Josafat era el rey de Jerusalén, Acab era el rey de Israel, y emparentaron. Y eso hizo que empezara a perder las victorias que Dios le había asignado. Josafat no se daba cuenta que Acab lo engañaba. No sé si usted recuerda un episodio de la Biblia donde venían en contra de Acab, y Acab mentirosamente, engañosamente le dijo a Josafat, su amigo: ponte mis vestiduras, para engañarlos. ¿Pero con qué propósito? Con que lo mataran a él. Pero Dios obró un milagro en Josafat, y Josafat salió bien librado. Y ahí comenzó a darse cuenta del corazón de Acab, y dijo: él no puede estar en mi tropa. Él no puede ser parte de aquellos con los que entraremos y tomaremos posesión de la tierra. Al final, y si Juan me ayuda, Josafat aprendió la lección, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Tal vez has estado mal rodeado, pero Dios quiere enseñarte que Él va a depurar la gente que está a tu alrededor, para que tú sepas verdaderamente la calidad de corazón que hay en ellos. En este versículo vino de nuevo una propuesta. Primera de Reyes 22, 48, 49. Vino Ocosías, de la misma familia de Acab, y le dijo: hagamos algo, que tus siervos vayan conmigo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Sí lo tenemos ahí? Versículo 49, ¿qué dice? Dice: y Josafat no quiso. Por favor, levánteme su mano conmigo y diga: y Josafat no quiso. Y Josafat no quiso. Porque Josafat aprendió la lección de que no todo el mundo puede ser parte de tu círculo íntimo. No todo mundo puede ser parte de tu territorio. 3 condiciones que Dios colocó para pelear por su pueblo. Número 1, el territorio. Número 2, el tiempo. Y número 3, la tropa, la tribu. Colócate en pie, por favor. Y quiero que hablemos con el Señor en esta mañana. Toma este tiempito allí de forma personal con el Señor. Habla con Él y dale gracias por lo que Él ha hablado a tu corazón, a tu vida. Le pedimos al Señor que Él nos hablara, que Él nos ministrara, que Él impartiera su palabra. Y eso es lo que Él ha hecho en esta mañana. Así que atesora su palabra y dile: Señor, gracias por ser el Dios que pelea mis batallas. Dígale: Señor, gracias porque yo te he visto pelear mis batallas. Yo te he visto que me has dado la victoria, que tu victoria, tu mover y tu actuar ha sido contundente para mi vida, Señor. Que tú has despojado al enemigo con todas las intenciones y con toda la ventaja que él había tenido hacia mi vida. Y yo he podido ver tu bondad, tu poder, tu grandeza, derrotando y despojando al enemigo. Pero en esta mañana, acérquese al Señor y dígale: yo te necesito, Señor, para esta pelea actual, para esta batalla que libro en mi mente, en mi corazón, en cuanto a mi fe, Señor. Necesito que una vez más, Señor, tú te levantes en mi vida y pelees esta batalla, Señor, como Moisés lo hizo. Yo me levanto y declaro: el Señor pelea mi batalla. Señor, métete en mi pelea, métete en mi batalla. Yo tomo mi lugar como rey de ir a la guerra, pero también mi lugar como sacerdote, de proclamar tu palabra, de declarar tu palabra. Y en esta mañana tú me has dado un arsenal de palabras para decretar en el mundo espiritual que el Señor derrota a mis enemigos. Y Señor, por eso hoy quiero revisar mi corazón delante de ti
y orar que tú me ayudes a ser fiel en el territorio donde tú me has plantado, para que pueda fructificar, para que mi hoja no caiga, para que pueda enraizar, para que pueda cumplir tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, no quiero que me pase lo que le pasó a Jonás. No quiero repetir la historia que vivió Noemí, ni Abraham, que algo se murió, para que volvieran de nuevo al lugar del cual nunca Noemí debió haber abandonado. Y por eso, Señor, hoy levantamos nuestras manos a ti, levantamos nuestros corazones a ti. Ayúdame a estar plantado en el lugar donde recibo instrucción, dirección y tu gracia divina para que tú pelees mis batallas. Ayúdame a sintonizarme con el tiempo, a alinearme con tu tiempo, no con el mío, Señor, y a entender que hay un tiempo en el que tú me ordenas actuar y que no puedo postergar y que no puedo decir más tarde, sino que debo estar alineado, porque puede que la ventana de oportunidades se cierre y no quiero ser vencido por mis enemigos. Dígale: Señor, ayúdame a que cuando la gente sea llevada a las aguas para ser probada por ti, yo pueda conocer las intenciones de su corazón. Y gracias por depurar mi vida. Gracias, Señor, por mostrarme que no era con los 27,000 que debía ir a la guerra, sino con solo 300, con los fieles, con aquellos que no buscaban gloria, orgullo, ni que estaban atestados en su corazón de temor. Gracias por esta mañana, Señor. Y lo que proclamamos como iglesia es que en esta nueva temporada de reconstrucción, en esta nueva temporada de levantarnos una vez más, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, dándote gracias por el territorio que nos has asignado, dándote gracias, Señor, por la tribu de la que nos has rodeado y por tu tiempo favorable, Señor, de tu visitación y del poder de tu Espíritu para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque hay una certeza que se ha incrustado y estampado en nuestro corazón en esta mañana, de que Dios peleará por nosotros. Dígalo conmigo, iglesia: Dios peleará por nosotros. Él peleará mis batallas. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Recibe gloria, honra, alabanza y exaltación. Apláudale con un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Gracias, Señor.